Ya es sabido que no hace falta ganar campeonatos ni muchas carreras para convertirse en ídolo. Y ese fue, sin duda alguna, Ronnie Peterson, aquel que con su manejo agresivo y espectacular se ganó el corazón de muchos. Con su soberbio sentido del equilibrio y su habilidad innata, Peterson era capaz de sacar el máximo partido a cualquier auto de carreras. De carácter tranquilo, reservado y muy apacible, Ronnie, a bordo de cualquier auto, se transformaba en un verdadero guerrero. Esta es la historia del gran Ronnie Peterson. Bengt Ronnie Peterson nació en Örebro el 14 de febrero de 1944, Suecia. Era hijo de Bengt Peterson, un ingeniero que había participado en motociclismo y en millet, pero que se dedicaba a la industria de la panadería. Aún así, en los tiempos libres, el padre de Peterson seguía con su pasión, las carreras. Así que no era menos de esperar que Ronnie se entusiasmara por lo que hacía su padre y que era en definitiva lo que más amaba. Aquí en esta foto lo vemos a Ronnie Peterson y a su hermano Tommy a bordo de un tractor, el primer vehículo que el joven sueco usará para divertirse y más tarde para mejorarlo y sacarle mayor rendimiento. Así empezará todo. Gracias al gran entusiasmo que Ronnie tiene por el automovilismo, allí en 1961 junto a su padre comienzan a armar el primer karting, al quien van a llamar Robardi por las iniciales de Peterson y el motor Hardy. Allí en 1962 Ronnie participa en las pruebas de la clase D del campeonato sueco y terminando en segunda posición. Al año siguiente, Ronnie ya es campeón sueco nórdico de la clase D y para 1964 se pasa a la clase especial. Siempre con su Robardi queda campeón de Suecia y en 1965 corre en Europa y logra 3 campeonatos, aunque a decir verdad jamás logrará el campeonato mundial de karting, cosa que quedará pendiente. Para 1966 el joven Ronnie Peterson debuta en la Fórmula 3 con un chasis SVB, un monoplaza inspirado en el Brabham que ha construido su padre. Con ese auto logra el tercer puesto en la primera carrera. Pero el auto no es lo suficientemente competitivo y sobre el final de la temporada, Ronnie ya dispone de un Brabham Fórmula 3 de verdad. Para 1967, Ronnie sigue con el Brabham de Fórmula 3, con el que hace algunas pruebas internacionales y es quinto en el campeonato de Suecia. Para la temporada siguiente, se pasa al equipo Tecno. Con este nuevo Fórmula 3, gana una carrera en Hockenheim y logra el título sueco con 12 victorias sobre 26 pruebas, batiendo justamente a quien fue su maestro, René Wiesel, su compatriota. Su debut en la Fórmula 1 ocurrirá en 1970 a bordo de un March, corriendo justamente una de las carreras más difíciles, Mónaco. Para 1971 alterna con la Fórmula 2 y gana ese campeonato con un March 712. Quedará en la escudería March hasta 1973. Allí, en esa escudería, conocerá al austríaco Niki Lauda, con quien tendrá una muy buena relación. Sobre finales de 1969, conocerá a la quien en definitiva será su compañera para siempre, Barbro. Aquella joven lo acompañará como lo hacían Betty Hill, Helen Stewart y por supuesto Nina Ring. Siempre se dijo que Barbro era una de las chicas más lindas de las pistas. Siempre robaba la mirada de los hombres que pasaban por allí, pero ella siempre estuvo al lado del hombre que más amaba, su eterno Ronnie Peterson. Para 1973, la suerte de Ronnie cambia definitivamente. Es convocado por Colin Chapman para ser parte de su equipo, y allí hará equipo con aquel patilludo brasileño Emerson Fittipaldi, campeón del año anterior. Para ello, Barbro y Ronnie deciden mudarse a Inglaterra, donde compran una hermosa y bonita casa. Aquel año, Ronnie Peterson pone en aprietos al ex campeón del año anterior,
haciendo nada menos que 9 pole y ganando 4 carreras. Aquel fue un año magnífico. Si hay alguien que conoció muy bien a Ronnie Peterson, ese fue Peter Ware, aquel hombre que estuvo siempre bajo las sombras de Colin Chapman, hombre que escribió un libro en el cual habla de los pilotos que conoció y atendió durante su campaña en la Fórmula 1. Entre ellos fueron Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, Jackie Ickx, Mario Andretti, Woodrow Nilsson y ya en los 80 al queridísimo y recordado Ayrton Senna. Peter Ware decía de Ronnie: es un hombre perezoso, pero cuando se sube al auto nos impacta a todos. Lo único que veo de defecto de este hombre es que no sabe qué es lo que hay que hacerle al auto para mejorarlo. Recuerdo muchas veces a Colin bastante desorientado y muy preocupado ante un Ronnie Peterson mudo, sin saber qué decirle al respecto del auto. Lo cierto es que con Ronnie probábamos distintas variantes y para nuestra suerte o asombro, Ronnie calcaba los tiempos. Tenía una sensibilidad única para conducir autos así estuvieran de distintos reglajes. Eso fue lo que al menos dejó conforme a Colin, sobre todo cuando lograba las pole position y estaba allí adelante peleando los primeros puestos. Por lo general, Ronnie terminaba diciendo: déjeme en el auto como lo tiene Emerson. Y así, con la puesta a punto que usaba el brasileño, Ronnie corría una carrera espectacular. Claro, no era lo que uno quería o pretendía. Uno necesitaba un piloto que pudiera decirnos qué era lo que pasaba con el auto. Pero bueno, ese no era un talento que Ronnie tenía. Lo demás sobraba. En 1974, ya sin Emerson Fittipaldi, que emigra a McLaren, Peterson recibe a un nuevo compañero, el belga Jackie Ickx, pero este no le hace nada de sombra. Con el viejo Lotus 72, Ronnie logra 3 victorias luchando mano a mano con Lauda y Regazzoni y Scheckter en muchas ocasiones. La temporada del 75 no será nada buena para Ronnie. El Lotus 72 ya ha quedado viejo. Ferrari y McLaren entran en escena. El pobre Ronnie, a pesar de su gran habilidad, logra solamente 2 victorias ese año. Será en Austria y en Mónaco. Los intentos por mejorar un equipo que se está viniendo abajo hacen que Ronnie deje el equipo justamente a fin de años para pasar a su viejo equipo, el primero, aquel que le dio la posibilidad de entrar a la Fórmula 1. Así que vuelve a March, donde tras esfuerzos titánicos a bordo del 761 logra una sola victoria, y será en el trazado de Monza, aquel donde reaparecía un desfigurado Niki Lauda tras el accidente ocurrido en Nürburgring aquel 1 de mayo de 1976. Todas las miradas las ocupó Niki Lauda, pero aquel fue un triunfo inolvidable que le abrirá las puertas para entrar definitivamente a otro equipo, Tyrrell. Así que Ronnie Peterson tendrá ahora la posibilidad de conducir con su vehemencia de siempre el P34, el Tyrrell de 6 ruedas, junto a Patrick Depailler, que le hará un poco de sombra. Aquel 1977, solo una alegría obtiene ganando el Gran Premio de Mónaco de ese año. Para 1978, Colin Chapman nunca había olvidado su talento y decidió revivir a un desmoralizado Ronnie, fichándolo como segundo piloto para esa temporada, donde a los mandos de los monoplazas más bonitos y a la vez dominadores de la historia de este deporte, resurge de una manera tan brillante que vuelve a sonreír, a ser feliz y por supuesto a ser el hombre más rápido del mundo. Ronnie tendrá de compañero de equipo al italoamericano Mario Gabriele Andretti, un hombre duro, terco, que no quería de ninguna manera que Ronnie le aguara la fiesta. Es por eso que muchas veces a Ronnie se le ocultaba información vital para que pudiera alcanzar mayor nivel.
Ronnie siempre respetó aquel contrato, fue un obediente escudero. Aquel año supuso 3 pole position y 2 victorias, hasta que llegó aquel terrible accidente en el Gran Premio de Italia en Monza, el circuito que le dio más victorias, que lo vio luchar hasta el final con grandes pilotos de la época. Pero ¿qué pasó aquel 11 de septiembre de 1978 en el circuito de Monza, donde se produjo uno de los accidentes más lamentables de la Fórmula 1? El múltiple accidente involucra a no menos de 10 autos. A causa de un mal largador, las filas que estaban atrás aún seguían en movimiento cuando se dio la señal de partida y rápidamente alcanzaron la mitad del pelotón. El Lotus de Peterson choca contra las vallas de protección y va a dar al medio de la pista. En el choque se encuentran los autos de James Hunt, Patrese, Brambilla, Pironi, Stuck, Reutemann y Depailler. Al principio era Brambilla el más grave, ya que prácticamente en estado de coma debido al golpe en la cabeza por una de las ruedas del Lotus. Se teme lo peor. El auto de Ronnie, el Lotus, se prende fuego. Ronnie fue extraído del auto en llamas por James Hunt y Arturo Merzario. Ronnie está consciente, pero se nota gravemente herido, sobre todo en la parte inferior. Sus piernas están totalmente masacradas. Tras un tiempo de entre 11 y 18 minutos, llegó una ambulancia al lugar del accidente y Peterson fue trasladado al centro médico de Monza. Allí entablillaron las piernas de Peterson y se determinó que sus quemaduras no eran graves. Con el estado de Peterson estabilizado, fue llevado en helicóptero al hospital a unos 10 minutos del circuito. El examen con rayo X mostró que Peterson tenía 27 fracturas en sus piernas y pies. Los cirujanos decidieron intervenir los huesos fracturados de Peterson cuando observaron que la circulación en una de sus piernas empezaba a fallar. Los médicos trabajaron hasta bien pasada la medianoche, donde los médicos lograron estabilizar el estado de Ronnie Peterson. Alrededor de las 4 de la mañana, la salud de Ronnie Peterson empieza a empeorar. Pequeñísimas astillas de sus huesos fracturados se habían infiltrado en su sangre, provocando embolias que dañaron órganos fundamentales hasta provocarle la muerte. Los restos del infortunado piloto viajaron a Suecia para comenzar con los funerales y allí asistieron miles de fanáticos para acompañar en su último adiós al recordado Ronnie Peterson. En Italia se libraba una lucha judicial para encontrar al responsable de este penoso y triste accidente. En primera instancia se lo culpó a Riccardo Patrese y luego a James Hunt, aunque las miradas también se las llevó Gianni Restelli, el director de la prueba, el hombre que tenía que dar comienzo con la carrera. Aquel comisario deportivo no esperó que los autos se acomodaran en la grilla. Barbo Peterson también culpó a los médicos del circuito y a los médicos que atendieron a su marido en el hospital. La desconsolada Barbo arremetió contra los profesionales por negligencia, por no haber atendido a su esposo en el momento debido. Aún así, jamás se encontró responsable alguno de aquella terrible tragedia.
Tras la muerte de Ronnie Peterson, llovieron un montón de acusaciones, sobre todo al equipo Lotus y a su responsable máximo, Colin Chapman. Se recuerda que hasta en el funeral de Ronnie, la muchedumbre le gritaba asesino. Según el periodista Lars Besara del diario Expressen de Suecia, a Ronnie Peterson le habían hecho una mala jugada cuando lo hicieron formar parte de la carrera con el auto del año anterior. Cuando Ronnie Peterson firmó para Lotus, el sueco sabía que tenía que ser piloto número 2, y esto se lo recordaban cada carrera. Si bien Ronnie obedeció al pie de la letra aquel contrato, Mario Andretti le hacía recordar a Colin Chapman qué era lo que tenía que hacer Ronnie en el equipo. De hecho, el pobre sueco jamás pudo tener la puesta a punto que usaba el italoamericano. Mario Gabriele Andretti no quería que Ronnie lo aventajara. Para el Gran Premio de Monza, aquel que se corrió el 11 de septiembre de 1978, se recuerda que en las pruebas realizadas de tanque lleno, Ronnie Peterson se despista con el Lotus 79. Los motivos de aquel accidente fueron que Ronnie salió con su Lotus con un juego de pastillas de frenos nuevas. Sin saberlo, Ronnie entró a la primer variante frenando como lo hacía de costumbre, pero claro, los frenos no respondieron. El sueco se dio un gran golpe y se dio un gran susto. No sabía realmente lo que había pasado. Cuando llegó al box, le comunicaron que no le habían avisado que el auto llevaba pastillas de frenos nuevas. Y por supuesto, cada vez que se cambian estas pastillas de freno, el piloto debe asentarlas antes de hacer un frenaje brusco. Ronnie quedó realmente impactado. Tras que quedaba poco tiempo para reparar el auto, ya que se aproximaba la hora de la carrera, Ronnie tuvo que usar el auto muleto, pero este auto era el Lotus 78, el auto que se había utilizado en la temporada anterior. Ya se sabía que ese auto no era para nada competitivo. Según las declaraciones de Colin Chapman, a Ronnie se le ofreció el auto muleto de Mario Andretti, que era un Lotus 79, pero que el sueco se negó a utilizar puesto que no estaba a su altura. Según se dice, no estaba puesto a punto como él quería. Pero quienes conocimos a Ronnie Peterson, a él eso no le importaba, ya que él se adaptaba a cualquier auto y en cualquier situación. Estaba claro que Mario Andretti no quería que Ronnie Peterson tuviera alguna chance de hacer buen papel allí en Monza, puesto que ese circuito al sueco le caía muy pero muy bien. A pesar que se dijeron muchísimas cosas, jamás se pudo comprobar si realmente a Ronnie le hicieron un sabotaje. Lo cierto es que aquel 11 de septiembre de 1978 caía para siempre uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 que generaba más expectativas que cualquier campeón. Por siempre, Ronnie Peterson.